Hola, muy buenas. Os damos la bienvenida a Radio Aleris, tu podcast de alimentación. En Aleris somos profesionales con formaciones muy variadas, con una vocación especial por el mundo de la alimentación, la salud, la cocina y la divulgación. Y en nuestro equipo contamos con especialidades de casi todo lo que está inventado o por inventar. Y tenemos en común que nos define la curiosidad por la nutrición y las ganas de compartir lo que hacemos. Vamos, lo que estáis escuchando ahora mismo. Nos beneficiamos del saber del resto del equipo para reinventarnos y estar al día en qué habría que comer o no según cada persona y situación. En el podcast número 15 ya hablamos sobre las analíticas y nos centramos un poco más en los parámetros relacionados con el colesterol. En este caso hablaremos de la glucosa, y es que según la International Diabetes Federation, 1 de cada 11 adultos en el mundo tiene diabetes, más o menos unas 463 millones de personas en el mundo, y en España hasta 5 millones de adultos tiene diabetes mellitus tipo 2. Lo que es más preocupante es que cada 6 segundos muere una persona por diabetes en el mundo, alrededor de unas 5 millones de personas al año. Es importante tener los niveles de glucosa en rango. ¿A partir de cuándo debemos preocuparnos y tomarnos más en serio estos parámetros? Para hablar de todo esto y comentarnos sobre cómo reducir los niveles de glucosa en sangre, tenemos hoy con nosotros a Paula Avellaneda, dietista nutricionista de Aleris Valencia. Hola, Paula. Hola, Jorge, buenas tardes. Me gustaría, ya con toda esta introducción, que habláramos un poquito sobre la glucosa y que empezáramos un poquito leyendo analíticas. Muchas personas vienen con analíticas a consulta o se las hacen su médico con rutinarios, y me gustaría que nos dijeras unas guías básicas para interpretarlas y saber cómo saber si tenemos el azúcar alto en sangre. Pues a ver, si tenemos en cuenta primero que normalmente cuando nos hacen una analítica nos las están haciendo en ayunas, en esos casos los parámetros, tendrían que, para considerarlos saludables, tendrían que estar por debajo de 100 miligramos por decilitros, ¿vale? Hablando de la glucosa. Cuando ya se elevan estos 100 miligramos o ya incluso se alcanzan los 126 es cuando se considera que o bien tenemos una hiperglucemia o que se podría considerar que la persona tiene una diabetes o una prediabetes, ¿vale? Normalmente si el paciente se va midiendo la glucosa a lo largo del día, se considera elevado cuando supera los 200 miligramos por decilitro. Y luego hay otro parámetro que es también muy importante tenerlo en cuenta, que es la hemoglobina glicosilada, ¿vale? Es un parámetro que, bueno, si lo miramos en analítica tiene como unas siglas un poco raras, ¿vale? Es HbA1c. Este valor nos indica sobre todo, es como una media, ¿vale? De los últimos 2-3 meses de ese valor que nos ha dado de glucosa. Entonces digo que es muy importante porque, claro, muchas veces si nos hacemos una analítica puntual sabemos qué nivel de glucosa tenemos en ese momento, pero para saber si realmente la persona tiene diabetes o tiene un problema más allá de ese momento puntual, yo veo mucho más interesante ver esa media a lo largo de 2-3 meses. Nos dices que hay que hacer en ayunas la analítica. ¿Esto por qué es? ¿Varía? ¿Qué influye en eso? ¿Por qué hay que hacerla en ayunas? Claro, a ver, ahora, hablando en concreto de la glucosa, es porque normalmente cuando comemos siempre se eleva, ¿no?, la glucosa, porque ya sean sobre todo alimentos ricos en hidratos de carbono, pero realmente cuando comemos también otros alimentos que contengan proteínas, grasas, la glucosa siempre se eleva. Entonces ahora hablaremos más adelante qué es lo que hace nuestro cuerpo para reducir esta glucosa o cómo aprovecha, ¿no?, esa glucosa para darnos al final energía para el día a día. Entonces por eso mismo sí que se suelen solicitar en ayunas para tener más claro si esta glucosa elevada es a causa de la comida o no, ¿vale? Ahí sí que podría confundirnos, entre comillas, si hubiésemos comido y no fuesen ayunas. Claro, por eso es importante hacerla en ayunas, ¿verdad? Y luego mencionaste la glicosilada. ¿Qué valores hay que manejar con estos en personas normales, en diabéticos? Cuéntanos un poquito más en profundidad estos valores, por favor. Sí, no lo he comentado antes, pero la hemoglobina glicosilada está normalmente en rangos de entre 5 y, se consideraría saludable entre 6,5 o 7%. Cuando ya superamos el 6,5 o superamos el 7% es cuando se considera que hay una hemoglobina glicosilada más elevada y, por tanto, lo que decía antes, que nos puede indicar que hay una prediabetes o hay una diabetes. De acuerdo. Ya más o menos explicados los parámetros en los que hay que fijarnos, cuéntanos un poco cómo funciona el mecanismo de glucosa en sangre, por qué sube, cómo absorbemos alimentos, qué hormonas influyen
también y por qué es tan importante fijarnos en estos parámetros. Vale, pues hay un ejemplo que se suele utilizar mucho y me gusta porque es muy visual, muy gráfico, ¿no? Para entender muy bien cómo funciona esto de cuando comemos un alimento y nos sube la glucosa y cómo actúa sobre todo una hormona que tenemos, que es la insulina, que es la encargada de la glucosa que tenemos en sangre, incorporarla a las células para que éstas la utilicen. Entonces, el ejemplo que comento es, imaginemos que tenemos una llave y que queremos abrir una puerta, ¿no? Entonces, en este caso, la llave sería la insulina, la puerta sería la célula y lo que queremos es meter la glucosa dentro de esta puerta. En condiciones normales, pues nada, abriríamos la llave con la insulina, pasaría la glucosa cuando hemos comido y todo bien, ¿no? Pasaría a la célula. Pero cuando se tiene diabetes pueden pasar dos cosas. O bien que por un lado nuestro páncreas, que está formando la insulina, cuando deja de segregarla, entonces es cuando tenemos este problema de que no tenemos la llave para abrir la puerta. Entonces, para resumir, un punto puede ser que no tengamos la llave para abrirla y por tanto esto significa que no tenemos la glucosa porque no ha sido creada por el páncreas. Y lo segundo que puede pasar es que sí que tengamos la llave, pero que no abra bien la puerta, ¿vale? Que por algún motivo no esté funcionando bien. Esto es lo que se llamaría la resistencia a la insulina. Es que la insulina no funciona de forma adecuada y por tanto, aunque la tengamos ahí en el cuerpo, a la insulina no nos está abriendo las compuertas de la célula. Y nada, decirte también que esto de la resistencia a la insulina está muy relacionada con el sobrepeso y la obesidad, porque cuando tenemos un acúmulo muy grande de grasa, pues puede haber más resistencia a la insulina, ¿vale? Y por otra parte también el sedentarismo es otra cosa que está relacionado. Vale, luego hablaremos un poco más de todo esto, consejos y qué hay que ir haciendo. Me gusta mucho el ejemplo de la llave, la compuerta, el cómo entra la glucosa en sangre y por qué es importante que la glucosa entre en sangre. También eso habría que decirlo porque parece que está ahí, que sube, que es mala. Luego la relacionamos con azúcar y creemos que es malísimo comer glucosa, ¿no? Pero ¿por qué es importante la glucosa en nuestras células? Claro, a ver, si no están pasando a las células, al final es cuando nos sale elevada en sangre, ¿vale? Nos sale que está más elevada, pero porque no la están utilizando las células de forma correcta. ¿Por qué es importante? Pues porque lo que he comentado antes, esa glucosa es necesaria para tener, pues al final, energía y que la célula pues pueda funcionar, ¿no? Entonces, si no la estamos pasando bien dentro de la célula o no estamos utilizándola, pues por un lado vamos a tenerla muy elevada en sangre, lo que puede también ocasionar que, bueno, es uno de los riesgos también que tiene la diabetes, que se va acumulando la glucemia en sangre. Claro, luego hablaremos más de complicaciones, pero diferenciaste un poquito que hay como distintos mecanismos, ¿no? El páncreas no produce de manera correcta o no produce en absoluto esta insulina, que es la llave que mencionabas, o que podemos tener una resistencia a esta llave, ¿no? Que la llave como que no encaja bien en su cerradura. Y esto pues nos hace hablar de diferencias hacia grandes rasgos en tipos de diabetes, ¿no? Tenemos la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. ¿En qué se diferencian? ¿Qué es propio de cada tipo de diabetes? Vale, pues la diabetes tipo 1 pasaría algo como el primer ejemplo que he puesto, ¿vale? Que nuestro páncreas o bien no produciría insulina o sí que la produce, pero de forma deficiente. Entonces, como no la tenemos, yéndonos al ejemplo de la llave, pues eso, no tendríamos la llave para abrirla. Entonces, en estos pacientes sí que normalmente se requiere la administración por vía exógena, es decir, las típicas bombonas de insulina. Eso, entonces hay que administrarles esta insulina porque no lo está creando el cuerpo. Y luego la diabetes tipo 2, que sí que es mucho más prevalente en la población, es más, dentro de los tipos de diabetes lo suelen tener el 80-90% de los casos. Y en este caso, lo que ocurre es que normalmente la insulina que sí que se tiene en el cuerpo no se utiliza correctamente. También sí que podría ocurrir lo de que no se esté produciendo suficiente, pero normalmente se está más relacionado con esta resistencia a la insulina que comentaba antes. Y también la diabetes tipo 1 es la que se dice es como no prevenible, ¿no? Por así decirlo, es hasta cierto punto. Es la hereditaria también y la más relacionada con la infancia, ¿no? Así es. Sí, lo más común es que diabetes
diabetes tipo 1 lo tengan o bien en la infancia o en población joven, y la diabetes tipo 2 en población adulta, aunque últimamente se están viendo algunos casos que esto también es preocupante y es algo que ahora comentaremos, porque se están viendo algunos casos de niños con diabetes tipo 2, lo cual, como decías, la diabetes tipo 1 sí que está más relacionada con factores genéticos, pero la diabetes tipo 2 sí que hay algo de factores genéticos, pero más bien está relacionado con otros factores ambientales, de ya sea alimentación, de hábitos de vida. Claro. Entonces, si tenemos niños con diabetes tipo 2, digo que es preocupante porque algo mal estaremos haciendo como población para que ya estemos viendo estos casos, ¿no? Totalmente, porque se relaciona además la diabetes tipo 2 con mucho sobrepeso y obesidad, a diferencia de la diabetes tipo 1, que podemos ver una persona sin ese sobrepeso, sin esa obesidad, incluso delgadas, y tener esta patología. Y luego, ya quizá más centrándonos en la diabetes tipo 1, ahora para empezar, hay un riesgo, y que también, bueno, tú has tenido pacientes con diabetes, me imagino, yo también, y hay un riesgo y que siempre hablamos, que son las hipoglucemias, y que hay que saber identificarlas, saber cómo actuar, por qué suceden. Háblanos un poco de estas hipoglucemias y por qué es tan importante este término y conocerlo. Sí, las hipoglucemias, es más común que ocurran en pacientes con diabetes tipo 1, porque, claro, tenemos en cuenta lo que he dicho antes, que están administrándose la insulina de forma exógena. Entonces, sí que es verdad que sobre todo cuando un paciente está empezando, ¿no? Acaba de debutar de diabetes, igual no tiene tan claro qué unidades de insulina se tiene que inyectar, porque esto depende mucho de cada persona, depende de lo que coma, del ejercicio que haga. Entonces, sí que es verdad que al principio cuesta mucho encontrar el punto claro. Entonces, muchas veces, si se inyectan más cantidad de insulina de la que realmente necesitan, pues es cuando ocurren estas hipoglucemias. Lo que pasaría es que no tenemos mucha cantidad de insulina y quizás estamos abriendo como en par esta puerta que estábamos hablando antes, y por tanto está pasando mucha más cantidad de glucosa y nos quedaríamos con muy poquita en sangre. Entonces, ¿qué problemas nos puede ocasionar el tener una hipoglucemia? Pues muchas veces sí que son síntomas que el paciente empieza a notar, ¿no? Que empieza a tener sudor, palidez, puede tener, por ejemplo, algunas palpitaciones o incluso mareo. Muchas veces tienen un poco de visión borrosa, por ejemplo, pero hay momentos que pueden ser incluso más graves, que incluso el paciente se puede desmayar. Entonces, en estos casos sí que es importante revertirlo en el momento y darle algo que tiene el efecto contrario a la insulina, que es el glucagón, o darle algo de azúcar, un zumo, algo así que rápidamente le revierta, ¿no? Esta hipoglucemia. Claro, porque los azúcares simples se absorben bastante rápido, se empiezan a absorber ya en boca. Entonces, si tú le das a esta persona que está teniendo una hipoglucemia algo muy dulce, esto que no solemos recomendar, ¿no? Los zumos, las galletas, un dulce, un refresco, pues le va a revertir muy rápidamente esta hipoglucemia, ¿verdad? Háblanos ya más del otro tipo de diabetes. ¿Qué complicaciones? Porque sí que es verdad que sí que hay una diferencia, como hablamos hace rato, en el tipo de pacientes o de personas que tienen diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. ¿Qué complicaciones puede haber en diabetes tipo 2? ¿Qué consecuencias más a largo plazo pueden existir? Claro, cuando tenemos diabetes tipo 2, decía antes que puede haber esta acumulación, ¿no? Más excesiva en sangre de la glucosa, lo cual puede hacer que no tengamos un buen paso de la sangre a través de nuestras venas. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Por un lado, una complicación que suelen tener muchos pacientes es la retinopatía diabética, que es como si fuese una hipertensión, pero más ligada al ojo. Pueden tener pérdidas de visión a largo plazo. Luego también está muy relacionada con enfermedades, insuficiencia renal crónica, por lo mismo, porque también puede aumentar la hipertensión y al final no están llegando bien esta sangre al riñón y por tanto pues dejaría de funcionar correctamente. También pueden tener otras complicaciones como algunas cardiopatías o lo del famoso pie diabético, que claro, en este caso el pie diabético es que se forman pues como unas gangrenas. Bueno, empieza normalmente con alguna pequeña herida a lo mejor que se tenga, y como no los pacientes diabéticos no tienen una buena recuperación o regeneración de la piel, al final se acaban formando úlceras y es muy difícil llega un momento que ya es irreversible, ¿no? Que se forma este pie diabético que van a tener, como decía, algo que no tienen una
una irrigación de sangre como la que debería. Claro, además como también se pierde cierta sensibilidad en miembros un poquito más distales por esa alteración en arterias, ¿no? Y también en nervios, pues no se dan cuenta de que tienen herida, por eso mucha gente va a, ya que tiene una diabetes un poco más avanzada, que se le corten las uñas, a que se le limpien los pies para prevenir este pie diabético. Y ya centrándonos en lo que nos corresponde a nosotras como profesionales, ¿qué consejos a nivel de alimentación, consejos dietéticos darías para reducir esta glucemia, para prevenir todas estas complicaciones a quien ya tenga una resistencia a la insulina en forma de, pues eso, resistencia a la insulina o ya de diabetes? Pues a ver, realmente las recomendaciones para pacientes diabéticos, sobre todo si hablamos de diabetes tipo 2, son prácticamente las mismas que para la población general, ¿vale? Realmente lo que tienen que hacer es aumentar el consumo de frutas y verduras. Esto incluso hay gente que le parece raro cuando hablamos sobre todo de fruta, ¿no? Porque es algo que muchas veces piensan, ¿no? Pero si la fruta tiene mucho azúcar, no puedo comer, o no puedo comer, por ejemplo, uvas, melón, ¿no? Es como que hay ciertas frutas que lo tienen como más limitado. Y realmente no hay problema. Sí que es verdad que quizás no es aconsejable que se coman pues mucha cantidad de fruta en el mismo momento, pero sin problema se puede tomar, pues ya sea en una merienda, ya sea de postre, alguna pieza de fruta, porque tengamos en cuenta también ese contenido en fibra, ¿no? Que tiene la fruta y que va a hacer que no, por ejemplo, decías antes que los azúcares simples se absorben mucho más rápido, pues con la fibra de la fruta sí que conseguimos que esta absorción sea un poquito más lenta. Luego, otro consejo es que cuando el paciente vaya a comer algo de, ya sean cereales tipo arroz, pasta o sea un pan, que opten por las versiones integrales, ¿vale? Por el mismo motivo, al tener mayor contenido de fibra, la absorción de este azúcar o de hidrato de carbono va a ser mucho más lento. Y decía que también las recomendaciones son muy parecidas a población general, porque al final lo que sí que tienen que evitar más son aquellos alimentos procesados, que sean ricos en azúcares, porque tengamos en cuenta que en este caso sí que suelen utilizar los azúcares simples, ¿no? Sobre todo si también hablamos de, por ejemplo, las típicas galletas, bollería, ¿no? Que aparte de azúcar puedan tener harinas refinadas. Y por supuesto, otra cosa que deben evitar son bebidas azucaradas, porque tengamos en cuenta que cuando el azúcar está líquido, ¿vale? Ya sea un refresco, ya sea un zumo, pues normalmente vamos a absorberlo muchísimo más rápido. Y luego hay pequeños trucos que sí que pueden hacer que tengamos una absorción un poquito más lenta de los hidratos de carbono. Uno de ellos es, por ejemplo, cuando comamos algo por ejemplo, un plato de arroz, ¿no? Si lo acompañamos de proteína y sobre todo si lo acompañamos de algún alimento rico en grasa, ¿vale? Ya sea un poco de aguacate, ya sean unas nueces, ya sea un aceite de oliva, eso va a hacer que nuestro vaciado gástrico sea más lento. Y esto quiere decir que la misma absorción del azúcar pues irá más lento. Si podemos hacer eso cuando vayamos a comer pasta también, que sea integral y que luego lo acompañemos con alimentos ricos en grasa y en proteínas. Además de las verduras, que son importantes y nunca debemos olvidarnos de ellas. Otro truco, pues por ejemplo, cuando hacemos las pastas, los arroces al dente, ¿no? Que no están con un cocinado muy excesivo, también lograremos que no tengan una absorción tan rápida. Y por último, por ejemplo, las frutas, cuando son más maduras, tened en cuenta que tienen un índice glucémico un poco más elevado y por tanto tienen mayor absorción también de los azúcares. Entonces, si podemos tomarlas, no hace falta que sean verdes, pero que no estén muy, muy maduras. Claro, o sea, viene un poquito como a no absorber tan rápido los azúcares, ¿no? Porque ese pico de glucosa en sangre, si no manejamos bien insulina, no tenemos suficiente, pues va a ser problemático. Y luego, ya para acabar, háblanos un poco de la importancia de la actividad física. Aquí, si quieres, yo te ayudo un poco luego. Sí, porque esto de actividad física creo que controlas más. Pero bueno, la actividad física es que es muy importante también para el control de la diabetes. Antes, bueno, comentaba que, por ejemplo, estaba muy relacionada la resistencia a la insulina con el sedentarismo. Pues bueno, la actividad física, lo contrario, ayuda mucho a controlarla. Y bueno, no sé si quieres dar tú algún ejemplo de qué tipo de actividad física se puede hacer o qué ejercicio. Con el deporte, si alguien es sedentario, primero que empiece a hacer algo de actividad física, que ya es ganancia, ¿no? Un poquito es más que nada. Sí que es verdad que lo interesante de la actividad física es que cuando hacemos contracciones musculares, producto de este ejercicio, absorbemos glucosa en el
músculo, que es un gran almacén de glucosa en el cuerpo, independientemente de insulina. Tú hablabas del ejemplo de la llave y la puerta. Pues bien, cuando se contrae el músculo, la puerta se abre sola sin necesidad de llave. También por eso cuando estamos con diabetes tipo 1 tenemos que tener cuidado con la insulina exógena, porque hay como 2 vías de absorción de glucosa. Pero en personas con diabetes tipo 2, hacer ejercicio les va a ayudar a controlar mejor los niveles de glucosa en sangre, más allá de su resistencia a la insulina, por este otro mecanismo fisiológico que es muy interesante. Puestos a elegir, el ejercicio de fuerza es más interesante porque conlleva contracciones más intensas, por así decirlo. Lleva a que crezca un poco más el músculo, esa masa muscular un poco más grande va a ayudar a que haya más absorción de glucosa por parte de este tejido, que es muy interesante. Y en definitiva, pues lo que decíamos, si alguien es sedentario no le vamos a pedir que se ponga a hacer ejercicios de fuerza si no le gustan, si le causa un poco de rechazo, pero sí empezar a caminar, a levantarse un poco más, a subir más escaleras. Esto que hablábamos también hace unos capítulos del NEAT es importante, ¿no? En definitiva, como necesitamos energía, la glucosa es energía, y si tú estás diciéndole a tu cuerpo, oye, vamos a gastar un poco más de energía, tu cuerpo va a buscar estos mecanismos para utilizar esa glucosa que está transitando en sangre. Perfecto, pues sí, la verdad es que mucho más completo, por eso quería ver también tu visión, pero vamos, al final es eso, ¿no? Tener una alimentación más saludable con los truquitos que he dicho y siempre acompañarlo de actividad física y algún deporte que nos guste. Totalmente, pues Paula, muchas gracias por tus conocimientos, por transmitírnoslos también, y nos vemos, pues ya será para la próxima temporada. Sí, ya nos veremos a la siguiente. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a ti, Paula. Y recordad que además de contar lo que nos pasa en consulta en estos podcasts, también esperamos vuestras preguntas. Solo nos las tenéis que mandar por correo, redes, teléfono. Para esto entrad en nuestra página web www.centroleris.com o buscar Centroleris en Facebook, Instagram o Twitter, y ahí os estaremos esperando. Y por supuesto, si queréis hacer cualquier intervención, podéis mandarlo un audio directamente por WhatsApp, más cómodo imposible, al 911 37 38 42. Repito, 911 37 38 42. Muchas gracias por escucharnos y escoger a Leris para aprender sobre nutrición. Y por supuesto, si te ves identificado o crees que podemos ayudarte, cuenta con Aleris en Madrid, Palma, Valencia y online para todo el mundo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.